Venezuela se encuentra hoy ante una encrucijada electoral. Y aquí debatimos, ¿para dónde vamos? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a ¿Para dónde vamos? Este nuevo espacio de Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción para debatir sobre la situación política nacional. En este primer programa tenemos como invitado al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, Juan Guaidó, a quien agradecemos que esté el día de hoy con nosotros. Ha sido un poco complicado todo este tema de la conexión. Teníamos pautada la entrevista para la 1:30, pero bueno, lo cierto es que pudimos superar estos inconvenientes y ya estamos acá entonces para entrevistar al presidente encargado, Juan Guaidó. Presidente, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. No, gracias a ti, Pedro Pablo, y gracias por el espacio. Sabemos que son contados en este momento en Venezuela y valoro cada espacio que podamos tener. Presidente, tenía un cuestionario ya preparado, pero hay una noticia que ha salido en los últimos minutos por las redes sociales y quisiera su opinión al respecto. Se está hablando de la supuesta, hay que decirlo así, aún no ha sido confirmado oficialmente, liberación del diputado Juan Requesens. Mi pregunta, ¿cuál es su opinión sobre esta liberación? ¿Cómo la interpreta? ¿Qué puede significar la liberación del diputado Requesens? Mira, hay 482 presos políticos en Venezuela. Juan Requesens no solamente es diputado, es mi amigo, como tú lo sabes, hace muchos años. Hemos compartido luchas desde el movimiento estudiantil, desde la universidad, también en el Parlamento Nacional. Una injusticia absoluta la tortura en contra de Juan, de su familia, de mi amigo Goico, como le decimos, del diputado Requesens del Táchira. Nunca debió estar un segundo tras las rejas. Cualquier liberación de preso político, cualquier cese de injusticia, para sus familiares, para sus amigos, para su entorno, será bien recibido, entendiendo que hay más de 400 presos políticos en Venezuela, entendiendo la tortura, entendiendo el objetivo político. Esto ha pasado antes, Pedro Pablo, previo a fraudes que intenta montar la dictadura. Lo vimos con John Goicoechea, muy cercano también, por cierto. Lo hemos visto con familiares, incluso detención, secuestros, extorsión por parte de la dictadura. Esto es un esquema claro de la dictadura para tratar de focalizar en lo que ellos quieren hoy. Las condiciones para una elección libre son muchas, pero en este caso son 5: el derecho a elegir y ser elegido, la dirigencia legítima con sus partidos, la observación internacional, el cronograma de elecciones presidencial y parlamentario y observación internacional. Espero que liberen a Juan, así hacemos votos. Su hermana comunicó a través de las redes sociales que no era así en este momento, así que debemos esperar. Son muy tensas estas horas para la familia, para el entorno, y debo decirlo así, todos hemos atravesado esta situación una y otra vez, lamentablemente, en Venezuela, y sobre todo por respeto a su familia, a la cual valoro, a la cual quiero, a la cual respeto muchísimo. Debemos esperar estas horas a ver qué sucede en definitiva con quien hoy es preso político de la dictadura y que sabemos que maneja como un secuestro el régimen. Presidente, el CNE volvió a prorrogar el proceso de postulaciones y al parecer esto podría obedecer a dos razones. Uno, los conflictos dentro del PSUV y el segundo punto, que al parecer avanza una negociación con sectores de oposición y la sociedad civil para mejorar las condiciones electorales. La pregunta sería, si el régimen ofrece mayores y mejores condiciones, incluyendo la liberación de presos políticos como Juan Requesens, usted podría cambiar de posición y participar, y llamar a participar en las elecciones de diciembre. Mira, ni yo, ni los que hacemos vida en el Congreso, en el Parlamento Nacional, ni los partidos que suscribimos la no participación en el fraude de la dictadura, tampoco la comunidad internacional, tampoco los que estamos reuniendo con el Pacto Unitario, que han sido no menos de 16 reuniones solamente esta semana, para construir una posición unificada, no solamente en torno a no participar en el fraude, sino también plantear una opción movilizadora y que nos acerque a la transición. No tenemos información de ninguna negociación con el régimen. Así que de esto estar pasando es de manera unilateral. Ahora, de nuevo, las condiciones para hacer de una elección competitiva, una elección que dispute el poder, una elección que realmente represente una expectativa de cambio para el venezolano, ciertamente no son las que plantea hoy la dictadura. Te hacía referencia a las 5 centrales o esenciales hace minutos, pero Pablo, uno, de nuevo, el derecho a elegir y ser elegido. No es la dictadura quien decide quiénes son nuestros candidatos. Es la gente, como lo hicimos en el 2015, por cierto, en unidad casi perfecta,
primarias, consenso, un reglamento para poder establecer planchas casi perfectas. Esa condición incluso, que es interna, no existe hoy. Hay 27 organizaciones que dicen que no van a participar en ese fraude. Segundo, la no judicialización de partidos políticos. No estoy hablando solamente de Voluntad Popular, Acción Democrática, también Primero Justicia, PPT, Podemos, lo que significa Tupamaro, etcétera. Porque no es un tema de la alternativa, es un tema de condiciones para todos los sectores y garantías. Tercero, cronograma de elecciones presidencial y parlamentaria. El problema en Venezuela no es el Parlamento. El problema en Venezuela es la usurpación de funciones que ejerce Maduro en este momento, que con él ahí no va a haber crédito, no va a haber préstamos, no va a haber confianza, porque no solamente es que usurpa funciones, es que tiene un indictment y una recompensa de $15 millones. Entonces, el cronograma también es esencial, la observación internacional y, por supuesto, el árbitro. Pudiéramos hablar, Pedro Pablo, como tú sabes, de las máquinas, del software, de la auditoría previa, del Plan República, de la censura, del financiamiento de la campaña, entre otras cosas. Pero son 5 esenciales que hacen de un proceso electoral una bandera competitiva de lucha que dispute el poder del régimen y que nos permita a nosotros convertirlo en una gran movilización. Lo que plantea hoy la dictadura, así libere presos políticos que nunca debieron haber estado presos, no se acerca ni siquiera de manera remota a convertir esto en algo competitivo. Y atención con esto, estoy diciendo competitivo, no estoy diciendo democrático, transparente. Eso va a ser en democracia, cuando la conquistemos de nuevo. En este momento tenemos que hacer de todos los espacios una lucha en sí misma. Y la lucha de la no participación, convertirla en una lucha por esas banderas de realmente elecciones libres. Presidente, me quiero referir al comunicado que hizo público el exgobernador Capriles, donde incluye algunas preguntas que creo van dirigidas a usted. Una de ellas dice: vamos a complacer la intención de Maduro de arrebatar por abandono del juego. En síntesis, la pregunta de Capriles sería: ¿la oposición va a perder la asamblea por forfeit? ¿Qué responde? Mira, eso sería como decir que perdimos la presidencia por forfeit en el 2018. Pero más allá de la pregunta de un dirigente político a nivel nacional, un importante líder, como lo es María Corina, como lo es Antonio, como lo es todos los que forman parte del partido político Primera Justicia, pero también Voluntad Popular, también Acción Democrática, también Un Nuevo Tiempo, yo creo que aquí lo importante es construir posiciones de consenso, que no son unanimidad, por cierto. Es como hicimos en el 2015, la mayor cantidad de consensos posibles, donde no primarias, donde no, bueno, lamentablemente en algunos sitios no se logró, pero logramos 2/3 partes, como hicimos en el 2016, cuando fuimos por decisión del liderazgo a el referéndum revocatorio, como hicimos en el 2017 en las calles de Venezuela, como fuimos a la consulta, como en el 2018 no participamos en el fraude. Hoy la comunidad internacional ya no reconoce ese fraude. Y voy a ponerte un ejemplo, Pedro Pablo. ¿Qué pasaría si la dictadura hoy difiere su fraude de cara a la pandemia, de cara a que no le han llegado las máquinas o alguna otra cosa? ¿Qué pasaría con el Parlamento? Absolutamente nada. La respuesta automática es, bueno, se alargaría el periodo. Si no reconocemos ese fraude, si no lo reconoce la Unión Europea, si no lo reconoce casi 60 países en el mundo, ¿qué pasaría entonces? Te voy a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa hoy con la constituyente? ¿Qué pasa hoy con lo que la dictadura dice con sus diputados sobornados y extorsionados? El caso de Luis Parra, que está sancionado además por la Unión Europea por haber tratado de blanquearle la cara a un testaferro de la dictadura, como lo reveló Armando Info o algunos otros portales de información. Está muy clara la posición. Esto es una dictadura y no es un tema solamente de espacios. Esos espacios los tenemos hoy. Los espacios están reconocidos a nivel internacional. Es un tema de cómo podemos ejercer la mayoría, cómo podemos aproximar la transición y no colocarnos en la posición del 2011, donde, bueno, protegimos unos espacios, pero no fue suficiente. Tampoco en el 2016, que ganamos 2/3 partes del Parlamento para poder aproximar una solución y la dictadura arrebató. Hoy, lamentablemente, y lo digo de esta manera porque la dictadura arrastra al país a una situación de colapso y nosotros enfrentando, resistiendo y planteando alternativas de solución. Así que como la propuesta de Enrique, como la propuesta de Antonio, como la propuesta de todos los partidos que hemos recibido, de la Plataforma Nacional de Conflicto, que hoy Nick Meregan, por cierto, está también secuestrado por la dictadura. Todas las estamos incorporando para construir posiciones que realmente lleven a enfrentar a la dictadura. Usted recordaba los casos de los años 2011, 2016, incluso 2018, pero hay quienes, como la presidencia de la Conferencia Episcopal, recuerdan el tema del año 2005 y dicen, y preguntan si nos vamos a dar otra vez con la misma piedra.
¿Qué responde esa inquietud a quienes ven que esto sería repetir el escenario de 2005, que ha sido un error que por mucho tiempo ha lamentado y ha reconocido la propia oposición venezolana? Mira, todos tenemos tesis de cambio, Pedro Pablo, y tuve también reunión muy buena con la conferencia episcopal y con todo, insisto, con todos los sectores de la sociedad civil. Aquí lo que no podemos hacer es calzar nuestra propia teoría de cambio a la situación actual. Esto no es el 2005, esto no es el 2010, esto no es el 2015, esto no es el 2017, esto no es el 2018. Creo que es evidente. Hay una pandemia, hemos recorrido un trayecto largo, hemos construido mayoría, la hemos ejercido a través del voto, a través de la no cooperación con la dictadura como lo hicimos en el 2018. También, por cierto, cuando la dictadura plantea locuras o la soberbia con la cual está manejando todavía el poco poder político que le queda, que simplemente es represivo, que simplemente es de ejercer el miedo, hemos también sacado alternativas como en el 2017. El 2005 no es el 2018 y fue una estrategia similar, no cooperación con la dictadura. La diferencia de ese momento, en el 2018, la comunidad internacional no reconoció el fraude. Hoy, 4 meses antes del proceso que plantea el régimen, ya no lo reconoce. Ni siquiera tenemos que esperar unos meses como nos pasó del 2018 al 2019. Ya hoy está derrotado diplomática e internacionalmente el fraude que plantea la dictadura. Eso también sabemos que no es suficiente. Por cierto, lo vimos en el 2018 y 2019. El respaldo internacional y diplomático es central para enfrentar a la dictadura, pero no es lo único. Por eso es importante buscar las alternativas para ejercer la mayoría, para presionar, presentar las garantías a todos los grupos, como por ejemplo con el Gobierno de Emergencia Nacional, como el framework planteado a través de los Estados Unidos que derivó de nuestra mediación con el Reino de Noruega para levantar las sanciones en un esquema de transición y respeto, en un esquema que nos lleva a una elección real, en un esquema que nos lleva al cambio, en un esquema que lleva a la dictadura a legitimarse y a perpetuarse para aplastar al venezolano. Eso no es una opción de solución. Aquí es de lo que estamos hablando todos con la misma preocupación, como lo hace la conferencia, como lo hacen los estudiantes, como lo hacen los líderes vecinales con los cuales me reuní hace minutos, pero también con las ONGs con las que me reuní en la mañana, es cuál es la alternativa para poder ejercer la mayoría. Sabemos que la dictadura pretende un fraude, sabemos que la dictadura no quiere entregar el poder porque lo están usurpando y de ahí tratan de sobrevivir un día más. Entonces la gran pregunta, y es la que estamos dando respuesta en cada una de las reuniones del Pacto Unitario, es los mecanismos para en dictadura y pandemia, no podemos olvidar el contexto en el que estamos en este momento desempeñando el ejercicio de la política en Venezuela, podemos ejercer la mayoría. En un momento de también, y debo decirlo, y tú has sido víctima de esto incluso, de censura, de autocensura, es parte del reto que tenemos. Hemos planteado alternativas que están en plena discusión, la posibilidad de una consulta, la posibilidad de movilización, la posibilidad de canalizar toda esta demanda social a través de protestas, salvaguardando la salud del venezolano porque no hay sistema de salud operativo en este momento en Venezuela. Así que lo que no podemos hacer desde el liderazgo, desde la vanguardia, es tratar de encalzar un círculo en un cuadrado. Esto es un momento distinto que amerita soluciones alternativas, pero sobre todo hay 2 variables que son independientes del año, del caso de éxito que te hacía referencia, que es la unidad, que es la unión, que es dar el debate en los lugares que tenemos para eso, y el ejercicio de, insisto, la mayoría, que se sienta además como herramienta útil de cambio, que no se sienta utilizado el ciudadano, sino que sea herramienta útil para su vida, para vivir con dignidad, para recuperar a su familia, pero también para cambiar al país. Antes de profundizar en la propuesta, en esa hoja de ruta que usted ha venido planteando, diseñando, quisiera insistir en este tema que también forma parte del debate de la sociedad civil. Y sería lo siguiente: si se dice que la gran mayoría del país quiere un cambio político, ¿por qué no organizar esa mayoría y llamarla a votar el 6 de diciembre? ¿Por qué no convertir el 6 de diciembre en un hecho movilizador para presionar al régimen de Nicolás Maduro? Tiene múltiples variables. Uno, porque no está una elección planteada. Te lo voy a poner en términos sencillos, Pedro Pablo. Hoy no pudiéramos inscribir a ninguno de los candidatos o liderazgos naturales de cualquier circuito que pudieran participar en primarias o en consenso, que ganaron legítimamente, como mi caso, por ejemplo, en Vargas en el 2015. Cosa que parecía, por cierto, imposible. Con la unidad lo logramos. Hoy eso no está planteado. Hoy no solamente están secuestrados los partidos, no están ilegalizados, disculpa, están secuestrados adicionalmente. No hay observación internacional, no hay un árbitro. La legitimidad del Parlamento está muy claramente representada y no es la única forma de ejercicio de mayoría participar en un fraude. No es cierto.
Hay muchas formas y alternativas para poder ejercer la mayoría. Por el contrario, participar en un fraude legitimaría el fraude. Participar en un fraude legitimaría una dictadura. Y por el contrario, nosotros tenemos que hacer todo lo posible por deslegitimar un fraude y luchar por condiciones electorales, que, insisto, no van a ser óptimas. Van a ser óptimas en democracia, en libertad. Tenemos que aproximar condiciones mínimas que hagan de un proceso competitivo y que nos lleve entonces a lograr la transición en Venezuela. Eso es una opción también. Eso es lo que está planteado hoy en Venezuela. Para los que creen en esa tesis, Pedro Pablo, hay un elemento además central. Mira, tú no puedes disminuir, hablando en técnica o en lenguaje de, digamos, de los expertos en mediación, tú no puedes disminuir tu propia posición negociadora. Eso incluso atenta en contra de los deseos de conseguir condiciones. Porque tú, y voy a poner un término bastante coloquial, si usted tiene un emprendimiento, una peluquería o un kiosco, y lo quiere vender, y su socio te lo ofrece a ti, Pedro Pablo, y te lo digo, mira, yo quiero 2.000 por el kiosco, y mi socio va y te dice, no, vale, mira, ofrécele a Juan 1.000, que se va de cabeza. ¿Cuánto crees que me ofrezca por el kiosco? Bueno, 500, con suerte. Cuando vale 2.000. Entonces nosotros no podemos hacer nada que disminuya nuestra posición en terreno, nuestra posición ganada, nuestra posición construida y labrada por todos, no por unos o por otros. Porque esta posición que yo hoy represento fue ganada por todos, fue por la mayoría, fue por la posición de los partidos políticos, de la sociedad civil, de haber ganado y arrebatado del Parlamento a la dictadura, porque tampoco nos lo regalaron, por cierto. Entonces, cualquier espacio debe ser ejercido de manera responsable, tomando en cuenta en los factores que hoy tienen representatividad a nivel nacional e internacional. Y atención con esto, es otra victoria ganada. Hoy la interlocución la tiene el Parlamento, la tengo yo como presidente encargado de Venezuela. Entonces, hoy el mínimo y nuestra posición ante el mundo y ante los venezolanos está ganada. Y son 5 mínimas. Así lo dijo la Unión Europea, así lo dijo la OEA, así lo dijo el Grupo de Lima. Así que la invitación en este caso es a precisamente buscar las alternativas para hacer un hecho movilizador. Porque entonces, si lo que se está buscando desde esa tesis, Pedro Pablo, es convertir eso en un hecho movilizador, tenemos muchas alternativas. Problemas hay en Venezuela. No solamente una consulta, sino la protesta cívica y ciudadana. Hay muchas alternativas. No podemos disminuir y llevar incluso a caricaturizar la posición hoy de 27 partidos políticos, 105 organizaciones de la sociedad civil, sectores a nivel internacional importantes, por una apuesta política de un pequeño sector que pareciera hacerle más el juego al régimen. Y hago referencias precisamente a lo que llaman la mesita o a lo que llaman los alacranes. Eso no representa a la oposición. Ahora, usted habla de varias opciones. La pregunta, ¿cuál es la ruta que propone el presidente Guaidó para avanzar hacia el cambio político? Usted ha estado en contacto con gente, partidos, sociedad civil, nos hablaba también de la conferencia episcopal. Bueno, en esas discusiones, ¿cuál es la hoja de ruta que se propone para poder avanzar? Bueno, y no solamente con la sociedad civil venezolana, también con los gobiernos de los países aliados, también con los cancilleres, con los presidentes de organismos multilaterales. Esto ha sido una construcción bien intensa, de manejo geopolítico incluso, porque están las posiciones de Rusia, China, Cuba también involucradas en este proceso. Así que no pudiéramos de manera inocente, pero Pablo, entonces, arriesgar de nuevo una posición ganada en este momento por una apuesta de un pequeño grupo, como el caso, insisto, de la mesita o de estos llamados alacranes que están incluso sancionados por la Unión Europea, insisto, que hemos propuesto a todos los sectores de la sociedad civil, a todos los sectores que hacen vida en Venezuela, la vanguardia organizada de un país que resiste, que hemos resistido a pesar de las circunstancias más adversas y también acompañado con la comunidad internacional. 2 áreas de acción fundamentales y una transversal, que es la atención a la emergencia humanitaria, que se traduce en Héroes de la Salud, que se traduce en la donación directa a la OPS y también a la Cruz Roja Internacional. No podemos dejar de lado la gran crisis que sigue en curso y que solamente va a empeorar mientras se mantenga ahí el régimen. Y en paralelo, ejercer y aumentar la presión internacional y la presión interna. Esa movilización o ese convertir los momentos políticos en movilizadores, en generarle tensión a la dictadura, en disputarles el poder para poder cambiar en definitiva. Y problemas tiene, por cierto, la dictadura, que no tiene cómo resolver ninguno
al venezolano que tiene 15 millones de dólares de recompensa a Maduro, que tiene hoy el operativo antinarcóticos de sus socios, los narcotraficantes, en el Caribe, y está rindiendo resultados en este momento. Uno, entonces, es el área internacional, poder ejercer el área nacional, perdón, la agitación, la protesta, el ejercicio de la mayoría, consolidado a través de una propuesta de consulta y de protesta. No en un día, además, estamos evaluando el mecanismo de implementación que respete los mecanismos de bioseguridad, estamos evaluando alternativas que sean vinculantes, no puede ser de carácter simbólico como sucedió en el 2017, sino que tiene que tener canalización inmediata, entendiendo que no es un día final, que no es un día de, que es la construcción y el ejercicio de la mayoría para poder ejercerla, para poder arrinconar de nuevo a el régimen. Esto viene acompañado de varias cosas a nivel internacional, viene acompañado de un trabajo que estamos haciendo en conjunto de información e inteligencia con la DEA, que vamos a anunciar en los próximos días, un tratado nuevo, viene con, cuando hablo del relanzamiento del gobierno de emergencia y el framework, uno de los elementos también que se habla de, se ha propuesto solamente la fuerza o el quiebre, hay que ser más preciso. Eso nos ha llevado a, por ejemplo, a la mediación en Noruega, a la mediación y las opciones y alternativas para poder lograr la transición. Y ahí planteamos sobre muchas cosas. El gobierno de emergencia nacional, por primera vez en 20 años, el régimen se levantó corriendo de una mesa de mediación. Por primera vez en 20 años. Excusándose con las sanciones colocadas. Bueno, aquí hay una propuesta de levantamiento de sanciones que respalda a los Estados Unidos a través del framework. Eso sí, no es de gratis. No es porque ellos se quieren hacer ver fuertes. No, señor. Tiene que ver con la transición, tiene que ver con un árbitro independiente, tiene que ver con un cronograma de elecciones, con una elección presidencial, con cesar la persecución a los venezolanos. Tiene que ver con eso. Y así se van a levantar las sanciones. Ahí hay un esquema bien claro de cara a esto. Entonces, no estamos planteando entonces un hito. No, estamos planteando una ruta de acción que acompañe lo internacional a nivel de garantías, pero también a nivel de presión. Garantías para los que se quieran poner del lado de la Constitución, como las tiene hoy, por cierto, Christopher Figuera, por ejemplo, que se puso del lado de la Constitución y hoy tiene garantías personales de manera clara, pero también está la antítesis, la presión. También están los testaferros encarcelados. También están los que se quieren burlar del pueblo de Venezuela, hoy que deben rendir cuentas ante la justicia. Ahora, en el medio de esto está la posibilidad de transición. Está la ley de garantías y de reconciliación que estamos planteando en el Parlamento Nacional. En el medio de esto está la posibilidad de atender la emergencia humanitaria y que ingrese de manera rápida, efectiva y ágil la ayuda que estamos buscando a nivel mundial, que rindió cuentas el día miércoles el comisionado Pizarro de manera muy clara y me gustaría también poder hablar un poco de eso el día de hoy. De acuerdo. En esa consulta que usted señala, se plantearía, por ejemplo, el tema de la continuidad del actual Parlamento o del gobierno interino. Mira, no estamos planteando un tema de status quo, estamos planteando el cambio de la dictadura, de la transición. Yo creo que eso no es motivo de consulta. Te hacía el o el supuesto al inicio de la conversación, Pedro Pablo no puede ejecutar su fraude en diciembre. ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional? Lo hemos visto en el pasado. Pasó con gobernadores, pasó con alcaldes, pasó con los consejos municipales. Ahí estaba muy claramente qué pasaba si no se podía ejecutar la elección. Eso no es materia de consulta. Nosotros no estamos hablando aquí ni de continuidad, ni estamos hablando de status quo. Estamos hablando de cambio. Estamos hablando de transformar definitivamente al país. Las preguntas o la orientación de una consulta orientada precisamente entonces a eso. La bandera de lucha, que son elecciones presidenciales y parlamentarias realmente libres, a la transición, las garantías a cada uno de los sectores, digamos, de consulta, que, de nuevo, el detalle de esto es que no queremos que sea algo simbólico. No estamos para simbolismo en Venezuela, no estamos para diagnóstico ya en nuestro país. Estamos para el ejercicio de la mayoría, estamos para la ejecución de las capacidades que hemos construido durante años, no solamente durante año y medio, y la unión de todos los factores. Con el tema del simbolismo o la consulta simbólica, se recuerda lo que ocurrió en el año 2017, el 16 de julio. ¿Cómo evitar que esta consulta sea una parte 2 de aquella que no tuvo efectos concretos, pero que además incluso llevó después a fracturas, a divisiones dentro de la oposición? Fíjate, el ejercicio ciudadano del 2017 fue un ejercicio exitosísimo, lamentablemente mal comunicado, lamentablemente mal ejecutado
post-16 de julio. Y digo exitosísimo porque se expresaron más de 7 millones de personas, porque articulamos a la sociedad civil con la iglesia, con los estudiantes, con los partidos políticos, en los opinadores. Fue una movilización. Ahora tiene que tener un efecto político, un objetivo político de logro para que sea entonces efectivo. Y eso puede marcar la diferencia en este momento. Orientar a objetivos políticos que, si bien no son definitivos como el que queremos todos, porque también, ¿cuál es la gran expectativa hoy del venezolano, Pedro Pablo? ¿Cuál es la gran expectativa por lo cual ganamos en el 2016 de manera abrumadora el Parlamento? Cambiar a Venezuela, que salga Maduro de ahí, esa es la verdad. Y eso se traduce en nuestro día a día, eso se traduce a que regrese mi familia, eso se traduce a que tenga agua, eso se traduce a que no puede ser que yo esté pariendo, y me disculpas la expresión, para simplemente comprar comida. Cada quien lo traduce a su realidad o a la que nos afecta de manera más cotidiana o más diaria. Aquí se convirtió la cotidianidad en una urgencia. Aquí comprar comida, aquí simplemente atender una enfermedad es una urgencia que tenemos que solventar rápida. No podemos permitir que se normalice entonces la urgencia y hacer cotidiano el desastre. Eso es lo que tenemos que evitar, la costumbre. Tenemos herramientas para poder salir y sobrepasar esta situación. Entonces, la gran diferencia, con lo que a mi manera de ver fue un gran éxito de la ciudadanía, de la movilización, de los partidos políticos en su momento, como lo fue el 2017, como lo fue el 2015, por cierto, en unidad casi perfecta, pero comunicacionalmente, lamentablemente no se manejó de manera correcta, y cosas que tenemos que corregir en este momento es cómo hacemos de esto no solamente algo simbólico, sino vinculante. Opciones, varias. Estamos discutiendo plenamente, yo estoy llevando varias propuestas que voy a presentar, por cierto, en los próximos días, los adelantos que hemos alcanzado, y me gustaría reservar eso para dentro de unos días, ya las precisiones en las que hemos llegado con respecto a esto. Pero Pablo, te di, digamos, los 3 grandes bloques en los cuales estamos afinando detalles para no solamente redactar, diseñar, convocar, ejercer, iniciar una lucha en todo el país por no el fraude, sí a la transición, sí al cambio, sí al gobierno de emergencia nacional, sí a atender la emergencia, sí a lograr condiciones justas, sí a lograr el país que queremos. Presidente, el exgobernador Capriles dice que el gobierno interino es una ficción. ¿Usted qué responde a eso? ¿Dónde gobierna el gobierno interino? Mira, como tú sabes, estuvimos en Davos recientemente con grandes acuerdos con transnacionales, con países, con reuniones. Hoy, para cada beneficiario del sector salud, para cada héroe que está arriesgando su vida, es una realidad que puede ser atendido. Para los que están siendo atendidos a través de la OPS y la Cruz Roja Internacional, para nuestros aliados a nivel internacional, para los venezolanos que quieren un cambio. Y entiendo la posición de, no de Enrique, de todos en general, pero Pablo, porque es un tema de efectividad, y lo que queremos es efectividad, y la efectividad se traduce en el cambio. Y la efectividad se traduce en atender a nuestra emergencia y a nuestro día a día. Hoy todos los que queremos debemos sumar entonces a enfrentar a la dictadura, a lograr un gobierno de emergencia nacional, a recuperar las competencias del Ejecutivo para que sirvan al venezolano, no para que usurpen y aterroricen a nuestros connacionales diciéndoles bioterroristas o llamándolos a persecución. Entonces, yo entiendo la postura de cada dirigente nacional de carácter importante. Como tú sabes, hago muchísimos esfuerzos por reunirme con todos, con los liderazgos nacionales, pero también con los partidos. Yo creo mucho en las instituciones, Pedro Pablo. Y hay 27 organizaciones políticas, en las cuales se incluye Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática, Voluntad Popular, la Alianza Lápiz, que se sumó recientemente, también Encuentro Ciudadano, también Proyecto Venezuela, también COPEI, también, en fin, 27 organizaciones civiles. Yo creo profundamente en las instituciones, y parte del reto que tenemos en Venezuela es rescatar las instituciones, rescatar el Ejecutivo, rescatar el gobierno nacional, que hoy no es gobierno, hoy es un Estado fallido. Hoy es un Estado fallido, y nosotros un gobierno encargado rescatando las competencias de una dictadura. Y es tan fallido que veíamos recientemente un enfrentamiento entre el FAES y un líder de un sector que utiliza armas que armó la dictadura, por cierto. Mira, y la situación está tan compleja en Venezuela, pero Pablo, y las emociones son tan confusas a veces, que uno ve ese enfrentamiento y uno no sabe a quién irle, ¿no? ¿A quién representa a quién? ¿A quién representa el FAES? Una organización de carácter casi terrorista, una organización de carácter hoy de persecución, y que debe ser además eliminada, como dijo la alta comisionada Michelle Bachelet. Pero muy grave que en los sectores donde ejercen estos grupos, bueno, la gente no quiere nada con el FAES,
tampoco con la policía. Prefieren a el plan de turno, porque les ofrece más que la policía. Esto es increíble. Eso es a lo que nos ha llevado la dictadura. Entonces, estas personas incluso que dicen que Maduro controla el territorio, Maduro controla la Cota 905, controla Petare, controla la frontera con Colombia, el arco minero. No, no es cierto. Entonces, lo que hoy es una absoluta ficción es la simulación de control que tiene Maduro, que es muy delicada, porque juega con la estabilidad de la nación, porque juega con los activos de la república, con la vulnerabilidad no solamente de los venezolanos, como hoy ya es obvio, de, por ejemplo, la integridad territorial, el Esequibo, por ejemplo. Entonces, a ese nivel ha llevado la tragedia que mantiene Maduro, y de ninguna manera nosotros podemos, de nuevo, desmejorar su posición. Todas las posiciones políticas, de individualidades, de líderes, de jefes de partido, todas las debemos tomar en cuenta para tratar de construir el mayor consenso posible, que de nuevo no es unanimidad, es lograr la mayor cantidad de consensos posible. Ahora, presidente, ¿es posible esa unidad? Por ejemplo, pensar en una foto donde aparezcan María Corina Machado y Enrique Capriles con posiciones tan distintas, porque pueden compartir un objetivo, pero son posiciones muy distintas. Entonces, ¿qué posibilidades de éxito puede tener ese llamado a la unidad con esas visiones, repito, diametralmente opuestas? Bueno, fíjate que estás enfocado mucho, pero Pablo, en dos personas. Yo creo que hay millones que queremos esa foto. Y yo me incluyo ahí, por cierto. Yo quiero, no esa foto, yo quiero esa sinergia. Yo quiero esa posibilidad de acción. Yo quiero esas voces sumadas en una sola dirección. Yo quiero, no solamente esa, por cierto, Antonio, Diego, Carlos, en fin, o sea, todos los que estamos en este momento. Pero mira, hemos atravesado momentos difíciles sin uno o sin otro. Y aquí estamos. Aquí lo importante de nuevo es construir consenso. Aquí yo creo que lo importante, las individualidades somos importantes, son importantes, pero yo creo que más importante es el colectivo, más importante es el país. Yo apuesto a deponer cualquier posición personal por el país. Yo lo propuse, por cierto, lo propuse el año pasado cuando la dictadura salió corriendo de la mediación de Noruega. Mira, yo me retiro del cargo para dar paso a la conformación de un Consejo de Estado. Yo no estoy para ocupar, mi rol no es ocupar una silla, es lograr una transición y lograr una elección presidencial libre. Que la única forma de que todos puedan participar ahí es que no esté Maduro, por cierto, es que llegamos a una transición. No podemos poner, como dicen el dicho popular, la carreta delante de los caballos. Entonces, más allá de una foto, necesitamos sinergia, por razones prácticas además, Pedro Pablo. Para poder comunicar en Venezuela tenemos que estar muy alineados, porque si no se genera mucho ruido. Y la dictadura también interviene en las redes sociales, con los famosos bots, trolls, etc. Entonces tenemos que tratar de alinear lo más posible, para enfrentar a la dictadura. Yo respeto mucho a todos los líderes, yo respeto mucho a todos los líderes vecinales, con los cuales me reuní con más de 100, insisto, hace minutos, y lo que priva el gran consenso no solamente es la unidad, sino la unidad ya en este momento de propósito y de acción. Que al final del día de hoy, cuando hablamos de ruta, no hablamos de una nueva ruta, hablamos del cómo. Todos sabemos lo que debemos tratar de aproximar. La gran pregunta es cómo llegar allá, y por eso la propuesta que estamos poniendo sobre la mesa a cada uno de los sectores. Presidente, ¿qué responde a quienes dicen que esta consulta que usted hace a la sociedad civil llega tarde y que más bien, lejos de buscar construir una política, más bien busca repartir culpas o lavarse un poco la cara ante las críticas? ¿Qué responde ante esa inquietud que han expresado algunos sectores que usted mismo ha podido ver en redes sobre estas consultas con la sociedad civil? Mire, yo creo que es clave. Yo creo que el liderazgo no debe repartir culpas. Los liderazgos asumen responsabilidades. Y esta consulta es asumir la responsabilidad en primera persona, en mi caso, y luego todos los que quieran poner un grano de arena para sumar voluntades. Así que yo asumo en primera persona la responsabilidad de este proceso, de la consulta a los diferentes sectores, para sumarlos, para incorporarlos, para formar parte de un proceso. Y también, como tú sabes, porque nos ha acompañado incluso en algunos otros, digamos, experiencias, como lo que fue el Frente, la Constitución del Frente o algunas otras cosas, esto para nosotros es un mecanismo constante, que tiene un momento diferente ahorita, que es distinto, pero nuestra interlocución o mi interlocución con los sectores sociales, con los líderes estudiantiles, con los líderes gremiales, sindicales, eclesiásticos, de emprendimiento, pero también empresariales, ha sido constante. Y aquí, para nada, vamos a repartir culpa. Yo creo que, por el contrario, eso desde el liderazgo
sería una irresponsabilidad. Y atención con la ciudadanía, porque tampoco hoy, y lo dije, por cierto, el 5 de enero del 2019, en el discurso de juramentación, no es plantearnos la posición ni la postura de víctimas, por el contrario, de sobrevivientes. La dictadura quiere que seamos unas víctimas, la dictadura quiere que seamos, que nos acostumbremos a la tragedia y al desastre. Por el contrario, tenemos que plantear y plantar cara al desastre que produjo la dictadura, pero también a los errores que han cometido, y parte de esto significa poder avanzar rápido. Presidente, un tema que ha ido generando ruido en el seno de la oposición, en la sociedad civil, y tiene que ver con las sanciones de los Estados Unidos, más ahora que se habla de la posibilidad de sanciones al comercio de diésel. La pregunta es, ¿sería válido apoyar sanciones que terminen afectando más al ciudadano que al régimen de Maduro? Mira, eso es un falso dilema. Yo creo que los que dicen esto tratan de nuevo de justificar nuevas estrategias de cambio para tratar de aproximar soluciones. No lo digo de mala manera, por cierto. Yo creo que aquí lo importante con esto es cuáles son las herramientas que tenemos para presionar a una dictadura del corte de la de Maduro, que se parece más a una dictadura, por cierto, que ve al ciudadano como un enemigo, que como una dictadura de las que hemos visto en el Cono Sur, por cierto, porque los indicadores de Venezuela son indicadores de guerra: número de refugiados, contracción del PIB, acceso a bienes y servicios, vinculación con grupos irregulares como el caso del ELN, disidencia de la FARC, Hezbollah y todo lo que representa Irán, lo que está pasando en el arco minero, entre otras cosas. Entonces, lo primero es la caracterización. Y luego, ¿qué herramientas contamos a nivel nacional e internacional para enfrentar a la dictadura, para enfrentarla, para aproximarnos a una solución, para lograr una transición, para salir de ella? Hemos acumulado fuerzas, Pedro Pablo, por cierto. Esto de ir a un proceso para contarnos, nosotros hemos hecho esto ya. Lo hicimos en el 2010, lo hicimos en el 2012, lo hicimos en el 2013, lo hicimos en el 2015, con un gran éxito, por cierto, en el 2015. Entonces, esta aproximación de acumulación de fuerzas la tenemos, hay que ejercerla. No estamos en la fase de construcción de mayoría, estamos en la fase de ejercicio de la mayoría que nos aproxime a una transición. Y en ese ámbito, ¿cuáles son las herramientas que tiene la comunidad internacional para enfrentar a un personaje que arriesga su seguridad nacional? Porque el terrorismo y el narcotráfico no solamente arriesgan al venezolano, arriesgan la seguridad nacional de los Estados Unidos, pero también de Colombia, pero también de Brasil. Y seguramente sabes el escándalo que se produjo en el estado de Roraima por el contrabando de oro mediante funcionarios públicos en ese estado. Entonces, esto ya no es un problema solamente venezolano. Entonces, esas herramientas de sanciones focalizadas a violadores de derechos humanos, a corruptos, creo que son parte de las herramientas que tenemos para enfrentar este régimen. ¿Que hay que mejorarlas? Sí. ¿Que son herramientas que tenemos? Son herramientas que tenemos. ¿Que podemos hacerlas mejor y más efectivas? También creo que ese sí tiene que ser parte del debate. Y no es cierto para nada, y ahí están todos los indicadores, sobre todo de crecimiento de la producción petrolera, de contracción de la economía, de acceso a bienes y servicios, de destrucción del sistema eléctrico, entre otros, que no empezaron con las sanciones. De ninguna manera. Están todos los indicadores muy claramente establecidos que no dicen eso, que es querer tercerizar la culpa, por cierto, o disminuirla o diluir la responsabilidad del régimen y trasladarla a las sanciones, simplemente es un favor al aparato de propaganda de la dictadura. Simplemente es un favor al aparato de propaganda que maneja el régimen en este momento de tanta dificultad del venezolano. El único y absoluto responsable del sufrimiento de los venezolanos en este momento es la corrupción, es la desidia, es la destrucción de PDVSA, es el abandono del campo nacional, es el abandono de la industria nacional, es el control cambiario que tuvieron que, por la vía de los hechos, por cierto, reconocer su fracaso en materia económica y liberarlo de manera abierta. Así que ese es el responsable. El debate entonces te lo replanteo. Para esos sectores que tú haces referencia, Pedro Pablo, ¿cuáles son entonces las sanciones que tenemos que afinar para presionar a una dictadura que no respeta derechos humanos, que no respeta a la disidencia, que persigue periodistas y que atenta en contra de la estabilidad de la República, pero también del continente? Presidente, usted hablaba de la importancia del apoyo a la comunidad internacional. Hemos visto el respaldo que ha dado la Casa Blanca a este marco del gobierno de emergencia nacional, pero le pregunto, en noviembre hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Qué pasaría si pierde Donald Trump? ¿También se caería la propuesta del gobierno de emergencia nacional? Mira, yo tengo que agradecer profundamente la administración del presidente Trump.
Creo que ha sido muy claro en su respaldo al proceso de la causa venezolana, que no es a Juan Guaidó, por cierto, que es a la causa venezolana, que es a la libertad, que es al atentado que hace Maduro en contra de la seguridad y la estabilidad del hemisferio, vinculándose con Irán, vinculándose con el terrorismo y el narcotráfico. Hay que agradecer muy claramente, tengo la mejor relación con los distintos niveles de gobierno y la administración, incluso a nivel bipartidista. Lo vimos en la invitación que me hicieron amablemente al discurso del Estado de la Nación, donde además sostuve reuniones con todos los partidos políticos. Pero aquí hay un tema adicional. Mira, la gran apuesta hoy de Maduro y con la cual engaña a su entorno. Y atención con esto, Pedro Pablo, porque no es un tema que nos engaña a nosotros, un tema que engaña a su entorno, tratándolo de hacer ver que si pierde o gana alguna opción en los Estados Unidos, a ellos les pudiera ir un poquito mejor. Hay una noticia que les tengo a ese entorno y a el dictador, a ti, Maduro. Fíjate, no hay forma. Es que tu problema no es con la Casa Blanca nada más. Tu problema es con el Departamento de Justicia. Tienes un indictment, estás señalado por narcotráfico y por terrorismo. Tienes $15 millones de recompensa por haber destruido al país, pero también vincularte con elementos que dañan al hemisferio entero. Y eso no es un tema, digamos, de una política partidista, Pedro Pablo. Es un tema de independencia de poderes. Y para los que nos están viendo o nos están siguiendo, hagan un search en Google, una búsqueda a través de las redes o a través de Internet y coloquen las 5 recompensas más altas en la historia de la humanidad. Y vean a quién acompaña en esa lista a Maduro, para que entendamos un poco el nivel del problema que tiene Maduro y su entorno, pero también que arrastra a los venezolanos, y por lo cual tenemos que plantear nosotros alternativas. Entonces, independientemente, Maduro tiene muchos más problemas que únicamente el Salón Oval, donde estuve, donde me reuní con por cierto, con el jefe del Departamento de Defensa, con el de Seguridad, donde estamos trabajando y estamos articulando opciones y acciones para enfrentar a la dictadura, por lo cual, de nuevo, debo agradecer a la administración del presidente Trump. Ahora, presidente, usted ha hablado de la movilización de la gente, de la protesta, pero el régimen chavista dice que usted está enconchado, que está en la clandestinidad, que no se atreve a salir a la calle porque caería preso. ¿Usted está enconchado en la clandestinidad o estaría dispuesto a salir a la calle y encabezar esas movilizaciones? Bueno, eso lo dicen siempre y me amenazaban cada vez que iba a regresar de gira internacional, que me iban a poner los ganchos en el aeropuerto, que etcétera, etcétera, etcétera. La pagaron siempre con alguien de mi entorno, eso sí, no es que no es que no tenga riesgo. Como tú sabes, Roberto Marrero, como tú sabes, mis jefes de despacho, como tú sabes, 16 miembros de mi equipo, diputados de la Asamblea Nacional, la cobarde dictadura. Bueno, más que cobarde dictadura, yo creo que la mejor referencia la hacía recientemente Pedro Pablo, un escritor de la revista Forbes, haciendo referencia a la destrucción del aparato petrolero venezolano. Hacía referencia a Maduro y lo catalogaba como un dictador brutal y estúpido. Yo creo que esa es una caracterización bien aproximada a Maduro. Se ha comportado de manera brutal con el pueblo de Venezuela, destruyendo absolutamente nuestro sistema de vida, queriendo comprometer nuestra dignidad, incluso, lo cual nos resistimos y vamos a vencer, pero también es un dictador estúpido, hay que decirlo. ¿A quién se le ocurre destruir la industria petrolera, que era su sustento, no solamente del país, de ellos, como clase política, como clase dominante? Destruyeron esa industria petrolera. Hay más, creo que, petróleo vertido en este momento en el Mar Caribe que lo que pueden exportar en este momento esa dictadura brutal, me disculpa la expresión, estúpida, en este momento. No solamente eso, hacen apuestas infantiles en este momento con respecto a la geopolítica, con respecto a la vida del venezolano, con respecto a la articulación de los diferentes sectores. Para nosotros es importante todas estas consideraciones porque va a replantear claramente en este momento todas las alternativas que tenemos. Presidente, usted hablaba del caso de los miembros de la Mesa de Diálogo Nacional, de los que llaman alacranes, pero también se vio el caso de la gobernadora del estado Táchira, Lady Gómez, que ha sido nuevamente, se da por autoexcluida de Acción Democrática. Teme que mientras el proceso avance, en lugar de fortalecerse la unidad, haya más bien divisiones, discrepancias de cara al proceso de diciembre. Mira, de nuevo, yo creo profundamente en las instituciones y he luchado desde mi carrera y desde mi corta edad, insisto, desde el centro de estudiantes, cuando generamos una federación de centros para darle peso e institucionalidad en ese momento.
Yo creo que las instituciones, individualidades que quieran o no ser parte de un fraude, están en su derecho, Pedro Pablo. Presidente, por último, la pregunta que da título a este espacio. ¿Para dónde va Venezuela? Mira, eso parte de dónde estamos. Estamos en una crisis severa, estamos en una crisis muy compleja que nos reclama a todos. A mí en primera persona, a mí por supuesto, como líder en este momento de este proceso, como presidente del Parlamento, como diputado reelecto en su momento. Todos los espacios los hemos ganado desde el espacio de votación popular. En este momento nos reclama el país. Hay barreras como la pandemia, como la persecución, como la posibilidad de articulación, como la posibilidad de movilización, de comunicación incluso, de transparencia, haciendo además honor a la fundación, a la ONG, además con la cual hemos articulado también muchas cosas y han apoyado muchísimo ese proceso de manera independiente, de manera, por supuesto, autónoma. ¿A dónde va Venezuela? Va a depender de los venezolanos, va a depender de nosotros, va a depender de los próximos días. ¿Cómo la veo yo de cara a una transición? De cara a la posibilidad de ser libres. No me imagino una Venezuela que continúe Maduro usurpando funciones, porque no tendríamos ningún tipo de capacidad. Si destruyeron, como destruyeron la industria petrolera, Pedro Pablo, ¿te imaginas lo que van a hacer con el Amazonas, con el arco minero, que no tenía procesos establecidos, que no tenía una línea de producción lean, transparente, poderosa, fuerte, proveedores, entre otras cosas como lo tenía PDVSA? Entonces no podemos permitir que destruyan a Venezuela. Va a depender, insisto, de nosotros. Sí tenemos el respaldo internacional, sí tenemos el respaldo de los actores, sí somos mayoría de los que queremos cambio, sí hay una política que se puede hacer de forma diferente en el país. La dictadura nos quiere meter a todos en el mismo charco que ellos crearon, que ellos generaron, y no es así. Ahí están las rendiciones de cuentas, ahí está el bono de la salud, ahí está la articulación internacional, ahí está el respeto que nos tiene no solamente los presidentes y nuestros homólogos en este momento en el mundo, pero también al venezolano, a ese que quiere regresar a su país, ese que quiere reunir a su familia, pero hace falta en este momento pensar fuera de la caja, pensar en las alternativas que tenemos. En los conceptos estamos todos bastante alineados. Todo ese espectro que tú hablabas de la alternativa democrática, de todas las personas que quieren participar del cambio. Ahí está muy claramente que es necesario ejercer la mayoría, presentar una alternativa al fraude de la dictadura, reunir un plan país que muestre el futuro, otorgar garantías a los que quieren ponerse del lado de la Constitución, a los que quieren crear un gobierno de emergencia nacional, mantener la presión internacional y agitar conciencias en Venezuela. Presidente, queremos darle las gracias por habernos acompañado en el lanzamiento de este programa ¿Para dónde vamos? Una iniciativa de Transparencia Venezuela y la Coalición Anticorrupción. Sé que mucha gente ha seguido esta entrevista con mucha atención, colegas que estaban muy pendientes de sus declaraciones, a todos ellos también que están aquí siguiendo esta entrevista en este momento. Muchas gracias de nuevo, presidente. Bueno, un placer haber podido conversar con usted. Hasta una próxima oportunidad. Igual a todos quienes nos han seguido a través de esta plataforma ¿Para dónde vamos? Un espacio que se abre para el debate, para escuchar las distintas voces que están en el terreno luchando por un cambio, por una transformación en Venezuela. A todos ustedes, muchas gracias por estar allí. Estén muy atentos a las próximas convocatorias a través de las redes Transparencia Venezuela para que sigan muy atentos a estas conversaciones que, repetimos, la primera de muchas otras que tendremos. De nuevo, agradecido al presidente Juan Guaidó y con ustedes será hasta una próxima oportunidad.